amigos, en esta ocasión se va a tratar un tema muy interesante, es la cisticercosis. Y para ello contamos con dos eminentes catedráticos. Uno de ellos es el médico veterinario zootecnista Leonel Barraza, quien es director de la Escuela de Medicina Veterinaria del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y es catedrático de nutrición animal, además. Y el otro profesor es el médico veterinario zootecnista Roberto Martínez de la Rosa, quien también es catedrático de las materias de parasitología y enfermedades parasitarias. Este tema, la cisticercosis, surge, o mejor dicho, la cisticercosis es la larva de la solitaria del hombre, mejor conocida como la Taenia solium, y es un parásito de carácter gastrointestinal. Pero ellos nos van a explicar mejor esto, ¿verdad? Maestro Barraza, ¿existe esta enfermedad en Ciudad Juárez? ¿Se han dado algún tipo de reportes? Sí, precisamente porque ha resultado ya que aparece en Ciudad Juárez es que hemos orientado nuestra atención hacia esta enfermedad. Recientemente hemos sabido ya de 2 casos de la cisticercosis en humanos que originalmente se habían diagnosticado como demencia, con fuertes cefaleas, con una serie de problemas psicológicos, enfermedades de tipo mental, y que gracias a una serie de estudios identificaron como cisticercosis. Entonces existe la enfermedad en Ciudad Juárez. De hecho, creemos que haya más de esta enfermedad. Hay 3 reportes más que yo personalmente no los he conocido, pero ya nos los ha dado uno de los médicos del Hospital General, y también está casi seguros que son cisticercosis. Eso es. ¿Y qué es esta enfermedad? ¿Qué es la cisticercosis? Esta enfermedad tiene algo importante en cuanto a la enfermedad en sí. Es una enfermedad que debiera padecerla el cerdo, de hecho la padece porque es un parásito adulto en el hombre, lo que llamamos la solitaria. Es decir, la Taenia solium, así se clasifica, es un parásito que existe en el sistema gastrointestinal del hombre y ahí reside por tiempo indefinido. Constantemente está eliminando estos huevecillos, que son los que van a originar unas larvitas, que son las que se van a alojar finalmente en el cerdo generalmente, provocándole cisticercosis. Cuando nosotros de alguna manera consumimos material contaminado con esas heces eliminadas por el hombre, entonces contraemos esa enfermedad que tiene el cerdo, que es la cisticercosis misma. Y entonces cuando vienen los problemas mentales, ¿verdad? Esta larvita se aloja en el cerebro, se aloja en el ojo, también se aloja debajo de la piel, en algunas cosas. Pero más adelante voy a dejar aquí al doctor Martínez de la Rosa, que es el parasitólogo de la escuela, que nos va a dar una aclaración más profunda de esto. Maestro, ¿desde cuándo se detectó esta enfermedad? ¿Es reciente la detección o es desde el siglo pasado? No, es una enfermedad que se detectó ya de antiguo, desde el siglo pasado. En 1848 fue detectada en Europa. Afortunadamente fue la etapa en que esto empezaba a desaparecer, porque esta es una enfermedad de países subdesarrollados donde hay problemas de salubridad, y en Europa en ese tiempo, aunque todavía existían muchos problemas de higiene, ya empezaron a resolverse varios, entonces empezó a disminuir su incidencia y se le restó importancia. Ahora bien, en México ha existido desde época de la colonia. No se tienen datos de que se haya padecido antes de esto, es decir, en los pueblos indígenas había ciertos hábitos de limpieza y era probable que no existiera la enfermedad, pero sí debe haber aparecido en épocas de la colonia. Definitivamente se diagnosticó como tal en el hombre cuando en aquel famoso manicomio de la Castañeda, donde morían meses durante largos periodos de tiempo, pues la gente pensaba que eran por locura, por demencia, por problemas mentales. Quizá en la colonia creían que estaban endemoniados o no sé. Sí, por teorías no faltaban, ¿verdad? Había un par de médicos ahí que hicieron un estudio, empezaron a hacer cirugía en el cerebro para encontrar a ver a qué se debían ciertos
tipos de demencias y empezaron a encontrar unas vesículitas blancas como las que al rato nos va a explicar el doctor y que aquí traemos. Y entonces empezaron a identificarlas y empezaron a ver que se presentaban con mucha frecuencia en los enfermos mentales de este manicomio. Finalmente se identificaron en el cerebro del hombre y estaban provocando la locura de estas gentes. Entonces adquirió una importancia muy fuerte y desde entonces a la fecha tenemos que se presenta en todo el país, se identifica sobre todo en los pueblos donde la higiene no es muy bien llevada. Desafortunadamente en Juárez se está presentando. ¿Qué problemas son comunes a esta enfermedad en el hombre? Primero que nada, desde luego corresponde, ¿verdad?, el cuadro clínico a especificarlo por un médico humano, pero hasta donde la información nos compete, se presenta primero con cefaleas muy fuertes. O sea, dolores de cabeza. Dolores de cabeza ¿verdad? intensos. Y depende de la zona donde se aloje en el cerebro este parásito, dependerá del tipo de problema que presente la persona. Puede ir desde una simple hemiplegia facial hasta una parálisis total o alguna tic nervioso de alguno de los miembros, o de pronto con pesadillas, con visiones, depende de una serie de factores. El cerebro es algo tan inmenso y sobre todo cuando la localización es cortical, produce problemas muy típicos a las esquizofrenias. Maestro Martínez de la Rosa, esta enfermedad, la cisticercosis, similar a la triquinosis. No, hay una gran diferencia con respecto a la cisticercosis y a la triquinosis. Por lo general la gente confunde estas dos enfermedades. Sin embargo, la cisticercosis es causada por el cisticerco. La triquinosis es causada por la triquina, que es un nematodo completamente diferente a la Taenia solium. Hablando de la triquina, es un nematodo que se encuentra en el intestino. La hembra de este nematodo pasa al intestino, a través del intestino, llega a los ganglios linfáticos, vasos linfáticos, y allí pone sus larvas. Estas larvas emigran por todo el sistema vascular y va a irse a enquistar en los músculos. En esto es en lo que se confunde la gente, sí se enquista realmente en los músculos, igual que el cisticerco. Sin embargo, es diferente porque es microscópico, no se aprecia a simple vista, como en el caso de la cisticercosis. El cisticerco lo podemos apreciar a simple vista y la triquina no. Para poder diagnosticar la triquina es necesario hacer exámenes de triquinoscopía, de digestión artificial de músculo. Por lo tanto, pues no se aprecia a simple vista este padecimiento, es diferente. En una plática posterior sí nos gustaría hablar sobre este parásito un poco más extenso, ¿sí? Si Como no, con mucho gusto en su casa, estamos para servirlos y sería muy importante, ya que nosotros los mexicanos tenemos un gran gusto por la comida de cerdo, por la carnita de cerdo, que es muy sabrosa además, ¿verdad? ¿Quiénes transmiten esta enfermedad, en este caso la cisticercosis? Bueno, aquí hay que considerar dos puntos de vista: la cisticercosis en el cerdo y la cisticercosis en el humano. Sabemos que el parásito adulto, que es la Taenia solium, se encuentra en el intestino del humano. Este parásito va a estar formado por una serie de segmentos que se conocen como proglótidos, dentro de los cuales se van a encontrar los huevecillos. Entonces, al defecar el humano, van a salir estos proglótidos con los huevecillos y van a ir a contaminar agua o alimentos, etc. Estos huevecillos van a ser ingeridos por el cerdo y entonces en el cerdo se va a desarrollar la cisticercosis, ya que dentro del huevecillo va un pequeño embrión, y atraviesa pared intestinal y emigra hacia los músculos. Hablando de la cisticercosis en el humano, aquí el hombre puede infestarse por ingerir verduras, agua contaminadas con huevecillos. Puede producirse una autoinfestación interna que todavía no se ha comprobado. Es decir, se considera, según algunos autores, que los proglótidos que se encuentran en el intestino pueden emigrar por movimientos antiperistálticos y llegar hasta el estómago, donde son desintegrados los proglótidos, y posteriormente la pequeña larvita atravesar pared intestinal y llegar a enquistarse
en los músculos también en el hombre y en el cerebro, que es lo más peligroso. Por lo general, la gente cree que el comer carne con cisticercos le va a producir una cisticercosis. Sin embargo, esto sería muy remoto. Si la persona tiene buenos hábitos higiénicos, sería remoto que contrajera este padecimiento. Se desarrolla en ese humano la tenia solium. Sin embargo, con malos hábitos higiénicos, esta persona se puede autoinfestar, o sea, malos hábitos higiénicos desde el punto de vista del defecar esa persona. Esto lo vamos a observar principalmente en los medios rurales, en los que la higiene pues es muy deficiente. Más adelante va usted a hacernos el favor de darnos las medidas necesarias para tratar de contrarrestar esta enfermedad. Sí, cómo no. Nos ha llamado mucho la atención las muestras que traen. Quisiera mostrarlas al público, doctor. Sí, cómo no. Maestro, si es tan amable. Y a nuestros camarógrafos, a ver si nos hacen el favor de acercarse aquí, para un gran close-up. Podemos apreciar las pequeñas vesículas rellenas de un líquido. Aquí lo podemos apreciar. Rellenas de un líquido. Esto es lo que se conoce como el cisticerco. Esto es lo que vamos a localizar en masas musculares. O sea, los globitos blancos. Los pequeños globitos blancos o las vesículas blancas. Esto es lo que vamos a localizar en los músculos y en el cerebro, y son los que van a ocasionar el daño grave en el humano, y tanto en el humano como en el cerdo, desde luego. Estas vesiculitas, se caracterizan por tener un pequeño punto cremoso. No sé si lo pueden apreciar. Este punto cremoso viene siendo la cabecita de la tenia que se va a formar, ¿sí? Del cesto. Aquí podemos apreciar algunos. Esto es en masas musculares, en cerebro. Podemos apreciar aquí también en cerebro. Y tenemos otra muestra en la cual se encuentra el cisticerco en la lengua. Es una lengua de Es una lengua de cerdo. De cerdo. Y aquí se aprecia el cisticerco alojado en la lengua, que es uno de los lugares donde predominantemente se encuentra esta larvita. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden apreciar, esta pequeña vesícula es la que causa el grave daño cerebral y muscular. Aparentemente pueden decir, pues no se ve que cause mucho daño. Sin embargo, los daños son muy graves en los humanos, ¿sí? Y ¿cómo se podría controlar la cisticercosis? Es decir, medios para detectarla, etcétera, sí, en el hombre. Bueno, para contrarrestar o controlar el efecto de la cisticercosis, primeramente, ya se está haciendo desde luego, ¿no? En los rastros se hace una minuciosa inspección de las carnes para evitar que la carne que pasa por el rastro vaya a estar contaminada con cisticerco, de los que ya están viendo ustedes ahí. Esa es una medida muy importante en los rastros y que ya se está efectuando. Sin embargo, es posible que la persona que está haciendo la inspección haga un corte en un músculo determinado y ahí no se encuentre el cisticerco. Puede ser que se encuentre en algún otro músculo. Por lo tanto, una recomendación importante para toda la gente es que la carne de cerdo sea bien cocinada, o sea, bien cocida. No dejar ninguna parte de la carne sin que esté bien cocida, o sea, que quede roja, etcétera. Esto permitirá que el calor mate la larva y la persona no contraerá la teniosis, o sea, la tenia solium. Esto es encaminado, de luego, a evitar que se desarrolle la tenia solium en el hombre. Si me permite, sí, doctor, en el caso de las carnitas de cerdo, que son como se hierven, ¿ahí no hay problema con esas carnitas? Mire, aquí existe una situación. Cuando en el rastro se detecta que hay un cisticerco en esa canal puede pasar para que se hagan frituras. Las frituras son las carnitas, son los pedazos de carne cortados pequeños y que se meten en manteca hirviendo y se preparan las carnitas. Si el proceso de elaboración de carnitas es adecuado, la larva muere perfectamente, o sea, muere. Sin embargo, no podemos tener la seguridad de que la persona que realiza esa cocción lo haga suficientemente. Entonces, es probable que en las carnitas se pueda quedar alguna larva viva. Recomendable siempre, como les digo, hacer una buena cocción de todo el material de cerdo. ¿Sí? ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad en el hombre y en los animales? El diagnóstico en los animales, primeramente, es un poco difícil, desde luego, porque la vida económica del cerdo no permite que se manifiesten síntomas característicos. Sin embargo, el comprador de cerdos siempre trata de diagnosticar este padecimiento. ¿Cómo lo hace? Pues se busca en la lengua del cerdo, se mete un palo de madera en la boca
del cerdo, y se busca en la lengua si existe algún cisticerco, porque ustedes pueden ver ahí que se localizan en la lengua. Aquí lo podemos apreciar, que están en la lengua. Esa sería una forma de hacer el diagnóstico en forma, antemortem, ¿sí? Antes de que muera el cerdo. Este diagnóstico no es 100% eficaz, porque puede ser que el cisticerco no esté en la lengua y si se encuentre en algún otro músculo, algún otro órgano de la canal, ¿sí? El diagnóstico post-mortem se hace a base de cortes en los diferentes músculos donde puede encontrarse esta larva. El diagnóstico ante-mortem también se puede hacer basándose en estudios de reacción antígeno-anticuerpo. Son estudios inmunológicos, como podría ser hemaglutinación, como podría ser intradermorreacción. Estas pruebas tampoco son un 100% eficaz. ¿Podría explicarlas más claramente? Porque nuestro público a veces no entiende Sí, los términos. o sea, digamos, una prueba de intradermorreacción es que se aplique en una zona de la piel una pequeña cantidad de antígeno, o sea, de una sustancia extraída de los cisticercos. Si en el humano o en el cerdo se encuentra anticuerpos, entonces va a producir una reacción antígeno-anticuerpo, hay una inflamación de esa zona. Eso nos indicaría que existen cisticercos en ese animal o en esa persona. A grandes rasgos, eso sería una prueba de intradermorreacción, desde luego que es un poco más complicada y todo, pero para que quede más o menos entendida, es suficiente. Otro diagnóstico importante que se está haciendo en humanos es basándose en la tomografía axial, que son estudios en el cual se hacen cortes de todo el cerebro en láminas, o sea, es por medio de sonograma, y ahí se pueden apreciar los cisticercos. Es un estudio ya muy moderno sobre su diagnóstico de cisticercosis. Sin embargo, para definir que se trata de cisticercosis es necesario hacer algunas otras pruebas aparte de la tomografía axial. Esa es la forma de hacer un diagnóstico, tanto en el hombre como en los animales, ¿sí? Maestro Martínez de la Rosa, usted nos había explicado que es muy importante la cocción de las carnes, Sí. ¿verdad? Que estén bien cocidas, ¿verdad? Nada de términos medios ni nada, bien cocidas, y con eso vamos a evitar problemas. ¿Qué otras medidas recomendaría usted para evitar este tipo de enfermedad? Sí, otras medidas importantes es sobre todo medidas para el medio rural, ¿sí? Sabemos que en el medio rural muchas veces no hay letrinas donde la persona vaya a defecar. Es importante que se construyan unas letrinas de tal manera que el cerdo no tenga acceso a ingerir excremento de humanos. Sería una medida muy importante. Evitar el utilizar abonos contaminados para los sembradíos. Aguas negras, regar los sembradíos con aguas negras. Eso permitiría que se disemine muy rápidamente la cisticercosis en el hombre. Si nosotros regamos con aguas negras y ahí van huevecillos, pues el hombre se va a contaminar fácilmente de la cisticercosis. Y en el caso de las verduras, ¿qué podríamos hacer para evitarla? En el caso de las verduras, hacer un buen lavado de las verduras, principalmente de las lechugas. Hacer un buen lavado para que tengamos la seguridad de que no quedó ni un huevecillo en esas verduras. Con buenos hábitos higiénicos y lavado de estos productos, se evita la cisticercosis. Maestro Barraza, la Escuela de Medicina Veterinaria de nuestra universidad, ¿qué está haciendo para, pues, salvar a la humanidad y a nuestra comunidad de esta enfermedad tan grave, verdad? Bueno, primero que nada es la toma de conciencia, ¿verdad? Es nuestra primera labor. Tenemos ya un estudiantado muy consciente en este aspecto, y esto resulta de un trabajo que se hizo desde el semestre pasado para identificar varios parásitos en los animales a nivel de rastros y de empacadoras. De ahí hemos diagnosticado que efectivamente ya se presenta la cisticercosis en algunas carnes, pero desde que no es ahí donde reside el problema, debemos reestudiar la situación. Ya vamos a empezar un plan de trabajo con el servicio social, con tesis, con los pasantes de la escuela, para empezar a estudiar primero, por una parte, es si hay solitaria en la población humana y en qué proporción. Después, obviamente sí la va a haber. Sabemos que la existe porque algunos médicos ya la han diagnosticado, incluso la tratan con medicamentos parasiticidas. Después sería saber en qué región sería del Valle de Juárez o de las zonas en donde esto se diagnostique,
encontramos aguas contaminadas con los huevecillos eliminados por esta solitaria. Después, saber si confluyen al mercado, sería estudiar en mercados donde se expendan verduras y hacer muestreos. Esa sería la otra fase. Y la última sería la identificación de casos patológicos en los hospitales de Ciudad Juárez que sean posibles cisticercosis y que se estén confundiendo, como suele suceder, con algunos problemas mentales. Entonces, este es el programa de investigación que le vamos a llamar cisticercosis, que de hecho lo empezamos a echar a andar ya en enero con el programa de servicio social y tesis. Pues es muy interesante lo que nos han comentado y creo que nuestro público está pues mejor informado sobre estas cuestiones. Es un programa en el que estamos tratando de auxiliar nuestro teleauditorio para que siga las medidas higiénicas que sean necesarias y evitar problemas tan graves como este de la cisticercosis. No sé si quisieran agregar algo más, algún mensaje más a nuestro público. A mí lo que me gustaría es nada más invitar a la población a que tengamos un poco más de cuidado con nuestras técnicas higiénicas. No es nada más esta enfermedad, hay muchas otras enfermedades que es importante que nosotros tengamos conciencia. Los expendedores ambulantes, los vendedores de legumbres, las carnicerías, en fin, toda la gente involucrada con el manejo de alimentos por una parte, y las zonas rurales que deben indudablemente tener una información técnica. En fin, yo deseo invitar a la población de Ciudad Juárez a que estemos atentos, a que procuremos la higiene, usar el agua limpia, el agua corriente para muchos efectos, la ropa, los utensilios, las legumbres, todo lo que toque nuestras manos son un vehículo muy importante de contaminación. Posteriormente daremos tal vez otras pláticas sobre brucelosis, enfermedades que transmite la leche de animales cuya leche pueda ser bronca y no esté pasteurizada, será una, la triquinosis, en fin, hay una serie de enfermedades. Y pues que estar atentos a este tipo de información. ¿Cómo no? Pues maestro Leonel Barraza, director de la Escuela de Medicina Veterinaria del Instituto de Ciencias Biomédicas de nuestra universidad, médico veterinario zootecnista Roberto Martínez de la Rosa, muchas gracias por haber asistido a este programa. Y a ustedes, amigos, por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias.